Segundo bloque de Noticiero Central, y vamos a hablar de un tema que nos tiene preocupados desde hace mucho tiempo a todos, ¿no? Esta tensión entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania en el medio de toda esta situación, la OTAN. Queremos saber concretamente, porque estamos escuchando información, qué dice el presidente de Estados Unidos, qué dice Putin, qué dicen los miembros de la OTAN, pero queremos saber cómo están viviendo esto los habitantes de Ucrania, ¿no? Pareciera que Ucrania está en el medio de todo esto, y cómo se vive allí, cómo es el día a día en ese lugar. Por eso apelamos a la gentileza y la predisposición de Ricardo Fernández Núñez. Ricardo es un empresario argentino que vive en Ucrania desde hace años. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por atendernos. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? Mucho gusto verlos. Bueno, ¿cómo está la situación allá, no? Esto que yo decía recién, ¿cómo es el día a día? Porque uno desde acá pareciera ver las imágenes de los tanques, las tropas. ¿Y ustedes cómo lo viven? Bueno, el tema de las imágenes que se están dando ahora corresponden a un sector del país que no es precisamente la capital. La capital está en realidad muy normal. La gente hace sus tareas habituales, no hay un ambiente, más que nada, no hay un ambiente en los hechos que sea preocupante, salvo la guerra informativa que hay. Es decir, hay que pensar así, Ucrania está en guerra con Rusia, veladamente con los países separatistas, con dos regiones separatistas, desde el año 2014. Exacto. Entonces, todo esto que aparece ahora es una escalada de una guerra que ya viene desde hace 8 años. Nosotros, los empresarios, tenemos que pagar todos los meses, desde hace 8 años, lo que se llama el impuesto a la guerra, que es el 1,5% de los sueldos que pagamos al personal. Toda la masa salarial ucraniana paga el 1,5%. ¿Cuál es el destino? Sostener la guerra que tiene Ucrania desde el año 2014. Llámenlo como lo llamen, fue anexada Crimea y Ucrania estuvo impotente frente a la anexión, pero a la anexión por la fuerza y después por la ley, porque una vez que la invadieron hicieron un referéndum y la anexaron a Rusia. Luego se levantaron dos provincias en el Donbass, Lugansk y Donetsk, donde se han autoproclamado, por supuesto, república separatista o república de Donbass, de Lugansk y Donetsk. Entonces, el clima que nosotros vivimos es un clima bélico, pero no en los hechos. Claro. Es una guerra permanente. Y este era un conflicto que alguna vez en el año 2014 alguien dijo, esto va a ser un conflicto permanente porque no va a tener definición. Ahora, el oráculo es increíble, porque mientras Estados Unidos le está poniendo fecha a la invasión, Rusia lo niega. Nosotros hoy, por una fábrica de España, tenemos una exposición en Moscú, y el español que está atendiendo el stand en esa exposición en Moscú, que dura toda la semana, el español hablando conmigo hoy me decía que con toda la gente que habló, con toda la gente de Rusia, que habló durante todo el día en la exposición, no creen los rusos del pueblo que vaya a haber una invasión a Ucrania. Y acá en Ucrania todavía dudan. Es más, el gobierno ucraniano se está encargando de pedir que no cunde el pánico, primero, pero segundo, que bajen un poco los decibeles de las declaraciones que se hacen. El tema es complicado. Mirá, yo tengo una historia que es terrible para mí. En el año 2014, para esta guerra, hubo que hacer una leva a la vieja usanza de la convocatoria de la gente de determinada edad para que formara parte del ejército. Una especie de servicio militar a la guerra obligatorio. Y a mí, en mi empresa, se llevaron 2 empleados. O sea, convocaron a 2 empleados que se fueron a la guerra. Y nosotros tuvimos que mantener, porque se hace así, iban por un año y tuvimos que mantenerle el puesto de trabajo durante un año, pero además pagar el salario, ¿no? Entonces, Ricardo, y en este momento he visto mucha gente que se está listando, comerciantes civiles que se están preparando voluntariamente también para la guerra. ¿Esto es normal o es ahora por esta escalada? No, hay 3 tipos
de soldados hoy, primero son los profesionales, el ejército profesional, Ujú. segundo son los que están llamados al servicio militar, y tercero está la reserva. La reserva aquí se le llama, como han ido rotando durante 8 años, dicen que hay como 500.000 reservistas, que son los soldados que han ido rotando durante 8 años en esos frentes tan conflictivos como son Lugansk y Donetsk, ¿no? Pero además, lo que sí se está viendo, y esto yo también lo he visto por televisión, es que están algunos batallones o algunas brigadas de extranjeros. No sé hasta qué punto y en qué cantidad. Francamente nadie lo sabe, es una especie de secreto. Y lo que sí se ha formado son los cuerpos de autodefensa. Estos son voluntarios que están preparados para sumarse al ejército y están siendo entrenados para sumarse a las Fuerzas Armadas en el caso de que haya un conflicto serio, ¿no? Armado. Me da la sensación, corregime, porque vos estás en el lugar y sabés desde hace tantos años, hay lazos indudablemente que unen a Rusia con Ucrania desde la cultura, desde la idiosincrasia, lo lingüístico, hay mucho, ¿no? Histórico también. Pero me da la sensación que Rusia lo siente a Ucrania como parte. Y me pregunto qué sienten los ucranianos respecto a esto. Ucrania declaró la independencia en 1991. Los que nacieron a partir de 1991, que hoy tienen 31 y 32 años, nacieron en un país independiente. Esa gente es proeuropea. Bien. Toda una generación proeuropea. Después están los otros, de los cuales hay un mix de gente que recuerda la historia, pero esa gente realmente que vivió, que no tuvo otra economía ambiental distinta, esa gente está fuera del circuito de la producción. Pero la gente joven, la nueva generación, es proeuropea. Esta es una realidad. Y lo prueban a quienes están votando para presidente. Es decir, los prorrusos, que son candidatos también, sacan muy pocos votos. En cambio, los candidatos que son paneuropeístas, son los que están cambiándose la presidencia. El último presidente prorruso fue Víctor Yanukovych, que fue derrocado por el pueblo. Fue derrocado después de la famosa revolución del Maidán. Después, una vez que anexaron Crimea, el pueblo salió a la calle, tomó una gran avenida que desemboca en la Plaza de la República. Maidán es plaza, en la Plaza de la República, y ahí se asentaron y hubo una matanza increíble porque había francotiradores, etcétera, etcétera. Pero una noche el presidente optó por irse y se fue. Y fue el último presidente prorruso. Hace de esto 8 años. ¿Y este proceso de occidentalización que lleva adelante Ucrania molesta a algunos? En realidad, Ucrania tiene una vocación de ser país independiente. Es decir, y es un parto, y como todo parto tiene su dolor y tiene sus consecuencias, digamos. Está naciendo un nuevo país. 30 años en la vida de estas naciones no es nada en la historia de ellos. Claro. 30 años no es nada. O sea, yo tengo muy cerca una iglesia que tiene 900 años. Entonces, claro que es de una época, pero uno pasa por el centro, ve las construcciones antiguas y tienen muchos años. La historia de Ucrania es muy vieja. Ahora, hay un punto de la cultura, de la historia, donde la influencia rusa se hizo notar mucho. De hecho, Nikita Khrushchev, que fue premier ruso, Nikita Khrushchev hizo toda su carrera política en Ucrania. Era ruso, pero hizo toda su carrera política en Ucrania. Y en el año 54, cuando llegó a ser premier, ¿qué es lo que hizo en agradecimiento a Ucrania por haber patrocinado toda su carrera? Fue regalarle Crimea. En el año 54 firmó un decreto, lo hicieron y le regalaron Crimea porque naturalmente Crimea está pegada a Ucrania, ¿cierto? Es, digamos, su salida. Y Nikita Khrushchev le regaló a Ucrania le regaló Crimea.
cuando Crimea declaró su independencia, se llevó todo lo que era de ella, entre ellos Ucrania. Rusia nunca se olvidó de eso y terminó haciendo lo que dijo siempre Putin que iba a hacer, que era volver Crimea a su casa. Entonces, en este tema de que la historia y las uniones hay muchos matices. Hay blancos, grises y negros. Hay una historia, pero también hay un presente y hay generaciones, algunas que se van extinguiendo y otras que quieren un futuro mejor. Sí. Esta es una realidad. Ahora, Ricardo, pareciera que en el medio de todo esto es como que todo gira alrededor de Ucrania, ¿no? Pero me pregunto si es Ucrania la protagonista de esta historia, o finalmente Ucrania está en el medio de una historia, como tantas otras veces, entre Rusia y Estados Unidos. Yo creo que es así, o sea, aún una de las cosas a las que yo temo, personalmente temo, es a la libanización de Ucrania. Es decir, el Líbano fue utilizado por todo Medio Oriente para hacer sus guerras. Sí. Entonces, en esto no se está jugando el futuro de Ucrania. Acá están peleando los pesos pesados del mundo. El presidente de Estados Unidos le ha puesto fecha a la invasión rusa. Yo siempre vengo diciendo que si saben la fecha, párenlo ahora. Claro. Hay muchas medidas para tomar, que pueden tomar, aparte que son públicas, con las cuales Rusia quedaría aislado del mundo. Primero, sacarlo del SWIFT. El SWIFT es el documento de identidad de los bancos. De la bancaria. Si lo sacan del SWIFT, lo que dejan. Pero el otro es el tema energético. El gasoducto Nord Stream 2, que sale de Rusia y llega a Alemania, le falta una certificación para que empiece a tirar gas. No le dan la certificación, todavía está demorándose, por eso Alemania está muy equidistante de esto, porque le va el 50% de la energía que Alemania gasta, que utiliza, el 50%, tanto de petróleo como de gas, es de origen ruso. Claro. Entonces, si no le autorizan el gasoducto, tiene que seguir transportándolo a través de Ucrania. Todo el gas y el petróleo, que sale de Rusia para Europa, pasa por Ucrania. Claro. Por ahí hay uno que dice que con volar el gasoducto se arregla todo porque Rusia queda aislada del punto de la provisión del gas. Pero bueno, son posiciones extremas, ¿no? Es estratégica la ubicación de Ucrania y sin lugar a dudas eso pesa, ¿no?, en todo lo que está sucediendo. Ricardo, ¿qué hace un villamariense? Villamariense se dice, ¿no?, en el gentilicio. ¿Qué hace un villamariense allá en Ucrania? ¿De hace cuántos años? Bueno, en realidad yo vine a Europa del Este, primero a Polonia, vine a Europa del Este en el año 90, cuando se cayó la cortina de hierro. Yo en la Argentina desarrollé los planes de ahorro previo, los famosos círculos. ¿No? El círculo de ahorro previo. Claro. Sí. Y hicimos un desarrollo muy grande y esto no lo cuento nunca, pero yo era presidente de la Asociación Mundial de Países, que es donde había ahorro previo, y en el año 89 dije, se cayó la cortina de hierro, ahora es el momento de los planes de ahorro en Europa del Este. Y la verdad que me vine solo, porque todos los países dijeron muy bien, pero animémonos y vayan, ¿no? Entonces, vine solo y bueno, llegamos a la hora justa del día, a la hora cero del día D, porque era lo que se necesitaba, e hicimos un gran desarrollo. Después, con la Comunidad Europea, ingresando los países de la Comunidad Europea, cambiamos el perfil de los negocios. Hoy, aunque parezca, nuestro principal negocio es la producción vitivinícola, desde Mendoza, en Italia, en España, en California, y ahora estamos con un proyecto también en Ucrania. Pero en Ucrania distribuimos todos nuestros vinos. Tenemos una fuerte cadena de distribución y tiendas de vinos propios. Y es accesible trabajar a pesar de, ¿no? Digo, esta situación, esta guerra desde el 2014, o sea, tranquilamente se pueden seguir desarrollando los negocios. Bueno, plan A y plan B. Plan A y plan B. En el lenguaje internacional, los expatriados no son los que se han ido del país obligatoriamente, los que son extranjeros obligados.
son aquellos que tienen un contrato y han sido mandados o han puesto compañías locales con capitales de origen extranjero. O son personas ejecutivas de origen extranjero, como es mi caso, ¿no? Bueno, ayer fue la primera vez desde el año 14, desde el 2014, que hubo una marcha de expatriados en Kiev, reclamando por la soberanía de Ucrania y en contra de la posible invasión rusa. Hacía 8 años que no se veía. Eso muestra que la comunidad expa, así se lo llama, está preocupada, estamos preocupados, porque nosotros siempre tenemos que tener un plan de inversiones, un plan de negocios, tomamos compromisos, nos deben compromisos y el futuro está en manos de gente que no pasa por nuestros negocios, ¿no? Es un placer haber compartido este rato con usted y bueno, y que nos acerque, ¿no?, a lo que es Ucrania hoy en día. Muchas gracias. Y también tenemos que tener en cuenta, y lo tengo muy presente, que nosotros en Argentina tenemos una gran colonia ucraniana. Una gran colonia que viene desde antiguo, pero también durante los años 90, cuando se abrió la embajada en Ucrania, hubo una oleada de inmigrantes que fueron recibidos en Argentina. La comunidad es muy grande y debe estar preocupada. Pero por ahora tienen que estar preocupados. No hay vías de hecho todavía que nos digan que tenemos que hacer otra cosa.